Bueno, como hablé en mi anterior vídeo, los más avispados del canal recordaréis que yo ya hablé de la resurrección de Freezer cuando analizamos todas las sagas de Dragon Ball Super, lo que significa que aquí estamos de nuevo exprimiendo la franquicia de Dragon Ball hasta que me dé el último euro posible. Pues sí. Pero de nuevo, hoy es algo distinto, porque para muchos Fukkatsu no F es la peor saga de toda la historia de Dragon Ball, superando a cualquiera de Dragon Ball clásico, de Z, de GT o incluso de Daima. Esta para muchos es la peor de todas, imaginaros, estamos comparándola con Daima. Pero como dijimos en la batalla de los dioses, la gracia está en que vamos a analizar esta película como eso, únicamente como película, sin tener en cuenta qué ocurre más adelante en la historia, las incoherencias o conveniencias que se creen en Super. Es que absolutamente nada de eso, única y exclusivamente analizamos la película como tal. Y esto no lo hago por sacarme de la chistera un vídeo por la cara, que también, sino porque esta película está titulada como Dragon Ball Z Fukkatsu no F, no Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, y por ende en teoría se la tiene que calificar como una película de Z. Y sí, esta película la vimos en directo en la plataforma verde, todos los que me sigan por ahí se ganarán un pedazo de saludo en el próximo vídeo. ¡Vamos que nos vamos! Así que vamos al lío, porque el primer aspecto que debemos abordar es sin duda el mismo Freezer, quien regresa en esta película al ser resucitado por los miembros remanentes de su ejército, algo que pues tiene sentido y ocurre únicamente porque se infiltran en la tierra y con la banda de Pilaf usan las esferas del dragón, que siempre me parece curioso cómo regresan a Freezer como si fuesen flan, pero bueno, el hecho es que regresa, lo curan y voilà. Tenemos a Freezer primera forma de nuevo y lo primero que hace es cargarse a un calvo. Sin duda, este es nuestro Freezer, no ha perdido sus tradiciones. La polémica llega pronto al decirnos que este quiere enfrentar a los Saiyans porque no se sabe guardar ni medio pedo de la rabia y que para ello deberá de entrenar. Como sabemos, esto crea incontables problemas en Super, pero el problema es que también lo sigue causando en Dragon Ball Z, porque este menciona que conoce a Bills y a Majin Buu, por lo que el Freezer original, sabiendo que había gente más poderosa que él, con lo posesivo que era en ese aspecto, no me puedo creer que nunca se planteara entrenar para superarlos. Y repito, esto no es solo un problema de Super, pues en la película este dice que conoce explícitamente a Bills y a Majin Buu, por lo que ni como película se salva todo esto de manchar en parte el legado increíble de Freezer. Pero bueno, hablaremos más adelante de todo ello con su nueva transformación. Ahora vayamos a la Tierra, donde aparece un personaje interesante llamado Jaco, el cual da igual si hablamos del anime o del manga o de la película, en todos medios lo hicieron mierda. Tengo un vídeo hablando de su manga recientemente, pero vaya, está claro que esta es su primera aparición en versión animada, y ni siquiera trataron de que entiendas de dónde ha salido, simplemente te lo ponen ahí como si lo conocieras de toda la vida, y punto. El tipo es gracioso, porque el tipo es gracioso, pero que ni siquiera se tomen un minuto para explicarnos quién es este tipo me parece horripilante, y esto ocurre en todas las versiones, ninguna se salva. El caso es que bueno, se han enterado que Freezer ha vuelto y tratan de contactar con Goku y Vegeta, que andan entrenando con Whis, y aquí debo comentar demasiadas cosas, porque muchos recordaréis el diálogo que tiene aquí Whis, que hace referencia en teoría al Ultra Instinto, eso de que debes mover el cuerpo solo y no debes estar pensando cada movimiento, que es lo que todavía hacen Goku y Vegeta en este punto, un diálogo que se puede usar como foreshadowing para mucho más adelante en Super, pero que en esta película no obtiene ninguna recompensa, no es un diálogo que se use para un momento concreto de la película, que de ahí nace la idea del Ultra Instinto seguramente, pero que en la película eso no sirve para nada y lo debo considerar como algo negativo, porque una regla básica de escritura es no añadir un concepto o una idea o lo que sea si luego no vas a trabajarla en ese mismo producto. Por ejemplo, lo del planeta Sadala en la saga del universo 6 versus el universo 7, que quizás se tenía planteado que en algún momento iban a ir Goku y Vegeta a ese planeta, pero es algo que se menciona y realmente nunca ocurrió nada, y parece que nunca vaya a ocurrir nada. Aquí podría haber ocurrido lo mismo, porque a saber qué pasaba con la franquicia 4 años después de que se estrenara esta película, y a saber si iban a plantear el Ultra Instinto originalmente, por lo que les salió bien, pero seguramente a pura chiripa, pues ni de coña se pensaba al hacer la resurrección de Freezer que íbamos a hacer un Goku plateado. Es que vaya, no me lo creo, con el nivel de planificación de Dragon Ball Super, no me puedo creer esto. Pero esto
esto no termina aquí, porque hay dos diálogos que también considero extremadamente polémicos y que, al contrario que este del Ultra Instinto, sí tienen más adelante una repercusión con la cual más adelante me querré comer las orejas para no escucharla. Y es que Whis les menciona los errores en combate que tienen tanto Vegeta como Goku. El primero siempre se muestra demasiado tenso queriendo superar a Kakaroto y pensando en exceso todos sus movimientos, mientras que Goku es lo contrario, se relaja demasiado y eso le da aperturas en los combates. El problema es que ambas cosas no son ciertas, o a lo mínimo no se ejecutan de esta manera en la misma película. Son estupideces sacadas de la manga para justificar el final de esta. Deberíamos hablar más adelante de esto, pero siento que es lo más importante y el núcleo de lo que se trabaja en la película. Porque recordemos cómo pierden ambos Saiyans en la película. Goku sí, pierde porque de repente se ha confiado al vencer a Freezer y Sorbet lo atraviesa con un rayo. Pero esto es algo que creo que nunca habíamos visto del personaje, al menos no sin un contexto previo. Contra Raditz no es que se relajara, sino que creyó que en su hermano podía llegar a ser buena gente. Contra Guiño tampoco se relajó, simplemente no sabía de sus habilidades, y nos podemos poner combate a combate y esta no es una característica que Goku haya mostrado fuera de esta película. A lo mucho lo vemos relajado y confiado ante Bills, pero ahí mismo le partió la crisma, por lo que ahora que siga siempre relajado en los combates no tiene sentido. Es más, incluso en su enfrentamiento contra Freezer le dio energías a Freezer, pero en ningún momento se relajó, motivo por el cual lo remata. Y si nos vamos todavía más atrás, que siento que estoy haciendo todo esto súper aleatorio, perdón por no seguir un orden, os puedo dar el punto de que algo así ocurrió en el enfrentamiento contra Piccolo Jr., que al pensar que él lo había vencido ya le dio la espalda y este lo atravesó con un rayo, pero esto fue hace tantísimo tiempo y en Z nunca vimos algo así que es que me parece difícil de creer. Y peor aún, aquí no le dio la espalda ni nada, estaba en fase blue observando a su enemigo y donde podía haber detectado el ki de Sorbet detrás de las rocas. Además, comparar el poder de Goku y Piccolo, que estaban más o menos a la par en ese entonces, con el poder de un rayito de Sorbet con un Goku Super Saiyan Blue, es que creo que es absurdo. Una excusa que creo yo le dan para darle sentido a que Goku pierda el combate al final. E igualmente, dejando esto de lado, ¿alguien se habría quejado en serio si Goku hubiese vencido a Freezer y no hubiésemos tenido toda esta trama de que Goku se relaja? ¿Alguien en serio en su casa habría puesto un tuit diciendo: es que esto es un guionazo, porque Goku se relaja con sus enemigos y lo más lógico es que Freezer lo venciera desprevenido? ¿En serio alguien hubiese dicho algo así? Porque siento que es simplemente una excusa de los guionistas porque se les metió en la cabeza que la película debía enfocarse en esto por algún motivo extraño. Y algo así ocurre con Vegeta, porque luego de papearse a Freezer y decir que él no es como Kakaroto, que no es tan permisivo y que lo iba a hacer trizas, es Vegeta quien, pese a estar tenso en los combates como dice Whis, se relaja y permite que Freezer destruya el planeta en sus narices. Entonces, ¿el diálogo de Whis ahora se aplica a ambos Saiyans? ¿Es acaso Vegeta aún más relajado que Goku? ¿O es simplemente una excusa para que al final Goku pueda redimir su error? Pues creo que me quedo con lo segundo. Al menos tanto el rayo de Sorbet como la explosión del planeta por parte de Freezer es algo que se plantea desde el inicio de la película, cuando conversan ambos personajes y mencionan que tienen estos planes. Pero esto es lo único que tiene mínimamente sentido de todo esto, porque los diálogos que tiene Whis para Goku no tienen sentido teniendo en cuenta toda su historia, y para el otro simplemente no tiene sentido en la película por actuar de una forma completamente contraria. O sea, ¿cómo va a estar Vegeta tenso si está destruyendo la Tierra en su puta cara? Pero volvamos un poquito más atrás, porque algo que sí que le doy a la película son los combates, porque podemos ver a los guerreros Z pelear contra el ejército de Freezer, lo cual es un fanservice cochino y marrano, pero con la de años que hacía que no los veíamos pelear, pues creo que se agradece. Aunque no se trajeran a Goten Shibu, que madre mía, lo sigo agradeciendo pues por pura nostalgia. Y algo en Super, en la saga de Moro, esto me parece más un punto negativo por rellenar la saga absurdamente, pero en este contexto de película, tras tantos años sin verlos en acción, para mí es algo positivo, excepto por Gohan. No puedo defender esta aberración de traje ni de desempeño en la película. En el anime da aún más pena, pero aquí tampoco es que se quede corto, ¿eh? Y por cierto, debe papearse él a un esbirro de Freezer que en teoría está al nivel de Dodoria o de Zarbon, cuando Piccolo, quien ya superó el poder de los Super Saiyans en la saga de los androides, no puede enfrentarlo, algo completamente absurdo y que la película no tiene sentido.
Y oye, llegamos a la parte de puteasos emblemáticos entre Goku y Freezer, que debo admitir, a mí me gusta bastante este combate, porque de nuevo es un fanservice marrano aplicando la nostalgia en modo dame tu dinero versión deluxe, porque estábamos viendo una pelea entre Goku y Freezer de nuevo. Con lo brutal que esto fue en su día, es algo que todo fan se había imaginado en su cabeza. Por supuesto no tiene mínimo de sentido para el personaje de Freezer que en 4 meses pueda igualar a un Goku que había estado peleando sin parar contra enemigos más poderosos tras vencerlo en Namek. Años y años de entrenamiento igualados por 4 burpees de Freezer. No tiene sentido alguno, pero en el sentido de una película, pues bueno, se acepta, más o menos, se es más permisivo, al menos yo creo eso, porque no es tan necesario la lógica siempre y cuando sea para mejorar la epicidad de la película, y aquí esto ocurre. Ya luego esto afecta en Super a muchos niveles, pero para únicamente la película, esto me parece increíble. Goku vs Freezer en un estilo moderno con nuevas transformaciones para cada uno de ellos. ¡Madre mía! El Servok de 10 años habría implosionado al ver esto. ¿Qué más puede pedir un fan de Dragon Ball? Al menos yo en su día aluciné con la fase Blue y con el Golden Freezer. Ambas seguramente sin mucho sentido, pues ya hablamos de la de Freezer, pero que ahora aparezca Goku con esta fase de la mochila sin trabajarse absolutamente nada en comparación con la fase God es una mamada pero bastante fuerte. Pero seguimos con lo mismo. Puro fanservice, lucecitas de colores y combates épicos. En una película me gustaría más contexto, por supuesto, pero al menos pues creo que funciona. Como sabréis, el problema es que esto luego forma parte de Super, pero si fuese una transformación única de las películas, pues bueno, estaría mejor, ¿no? Y por supuesto, esto se aplica también al por qué se decide el combate entre Goku y Freezer, pues este último se ve que tiene un desgaste de energía considerable en su nueva transformación, y al haber acabado de conseguir la forma y no acabar de perfeccionarla, pues tiene una debilidad muy fuerte, cosa que con el Blue no ocurre. Algo que, repito, en la película pues ya está, funciona. Freezer pecó de palurdo al no haber entrenado nunca y Goku y Vegeta con más experiencia en entrenamiento se lo papean al darse cuenta de esto. Pero como no, esto afecta en Super directamente, porque en el anime no ocurre, pero en el manga hay todo un arco de entrenamiento dedicado al desgaste que tiene la fase del Blue. Un desgaste que se plantea prácticamente igual que con Golden Freezer, pero que en la película no hay ni rastro, y no es hasta la saga de Black donde ellos paliaron ese defecto, cosa que con lo visto en la película no tiene sentido, porque tendrían que haber estado igual de cansados que Freezer. Todo esto ya es culpa de Super, por supuesto, pero es una muestra más de que poner una película adaptada como saga no es una buena opción, porque puedes plantear cosas que simplemente nunca estableciste en el material original y viceversa, estableciendo esta vez en el manga una condición que nunca se plantea en la película. Y de nuevo esto lo vemos con el infame final de la película, donde por mucho que sea una película, no se salva de tener un final horripilante, ¿eh? Porque como hemos dicho, Vegeta se confía como nunca antes lo vimos, contradiciendo todo lo que había dicho Whis, y de repente vemos cómo el ángel le propone a Goku viajar en el tiempo para vencer a Freezer antes de que destruya la Tierra, algo que en un inicio ni siquiera tendría por qué ser así al tener las esferas de Namek. Pero bueno, vamos a ignorar eso. Y sí, es cierto que hay otro diálogo de Whis, que madre mía, este tipo es el guionista de la película, donde menciona que a veces Bills después de la siesta destruye todo lo que se encuentra en su planeta, y cuando es algo grave, pues Whis simplemente retrocede en el tiempo y facilito. O sea, está establecido desde un inicio en la película, por lo que podríamos hasta decir que está bien escrito, pero sigo considerándolo el peor final de todas las películas de Dragon Ball, siendo completamente antisatisfactorio, anticlimático, poco merecido, sin epicidad y sin nada de lo que caracteriza a Dragon Ball. ¿Alguien en serio prefiere esta cochinada de Whis a que simplemente Goku o Vegeta solucionan la película en combate? Ya sé que sería algo típico y al menos esto es original, supongo, pero se siente tan injusto con Freezer, que realmente ganó limpiamente, y se sienten tan novatos e inexpertos e idiotas a Goku y a Vegeta, que no puedo estar de acuerdo con darle un final así a lo que se suponía era una fiesta de fanservice de este estilo. O sea, toda la película se basa en prácticamente darle la espalda a la coherencia y sentido de muchas de las cosas que ocurren en la historia de Dragon Ball, y justamente al final vas a tratar de hacer algo que no tiene nada que ver con fanservice o la nostalgia que trataban de vendernos. Es que estás de coña.
¿Qué tal un Goku venciendo a Freezer igual que vimos en la saga de Namek, pero esta vez sin permitirle una segunda oportunidad? ¿O qué tal Vegeta tratando de consumar su venganza tras todo lo que vimos de él en su historia? O yo que sé, que unan fuerzas y lo venzan en un ataque conjunto para luego ponerlo como ataque final en el Sparking Zero, o lo que sea. Pero si esto es un fanservice, al menos acaba de completarlo, pero no conviertas esta fiesta en algo que se siente tan poco de Dragon Ball, cuando en teoría quería ser Dragon Ball en estado puro. Y de nuevo, al ser esto una película, pues bueno, cierra más o menos bien al tener a Freezer en el infierno y concluyendo de manera redonda, acabando justamente donde habíamos empezado, pero que esto aplicado en Super se entiende como algo casi intrascendente al empezar y acabar una misma saga en el mismo sitio. Y por supuesto lo de Whis en la película, pues bueno, medio que funciona por el sentido que tiene al viajar en el tiempo, pero hasta el mismo Jaco dice lo de que está prohibido viajar en el tiempo, pero que por ser ellos hará como que no vio nada y no informará a la Patrulla Galáctica, algo que luego en la saga de Black de Super se ve que está completamente prohibido realizar viajes en el tiempo e intervenir los dioses en este tipo de cosas, pero Whis lo hace y claramente repercute en Dragon Ball Super, que podréis decir lo que queráis, pero en la película nunca se planteó una hipotética saga de Black y la prohibición de los viajes en el tiempo en todo el universo, por lo que luego al volver esto una saga en Super, pues se ve claramente los problemas a esta decisión que tomaron sin tener en cuenta el futuro, concluyendo ya de paso horriblemente toda la película. Y es que en conclusión está claro que esta película nada tiene que ver con la batalla de los dioses. Yo sé que Akira Toriyama mencionó que estuvo involucrado en esta, así como lo hizo con la de Bills, pero creo que es lógico pensar que no fue así, o al menos no en gran medida. La batalla de los dioses sí, tendrá fanservice, pero se nota a leguas la escritura del maestro Akira Toriyama, su cariño por los personajes, un bonito mensaje y un carisma en el producto que es completamente suyo. En cambio, la resurrección de Freezer es una fiesta de fanservice que en un inicio no tiene mucho sentido, pero que sirve como eso, una película, la ves, la disfrutas y luego te olvidas, como ocurría con las películas clásicas de Toei Animation. Tiene varios problemas en el guión y una conclusión completamente insatisfactoria, pero como producto único, aún con sus fallos, aún sirve. Ni de chistes de las mejores de Z, pero tampoco diría que es la peor de todas. Simplemente está bien, con epicidad, poco sentido y eso sí, con un final muy malo. El problema, como hemos visto a lo largo del vídeo, es volver todo esto una saga de Dragon Ball Super, porque ya con la batalla de los dioses estás tomando riesgos, planteando algo que era un producto independiente en el inicio de una secuela. Pero ya con esta película, que lo que buscabas es llamar a la nostalgia de los fans y darles pues un fanservice moderno, que lo vuelvas en una saga de la secuela de Dragon Ball Super, directamente destruyes muchas de las cosas de Z, repercutes mucho en el futuro de Super con Golden Freezer o con Whis y simplemente demuestras que las películas debieron quedarse como eso, películas, y de seguro habrían quedado muchísimo mejor, convirtiendo para mí una película que, como repito, pues está bien, tiene sus fallos, pero en general pues eso es un bonito fanservice en la que para mí es la peor saga de todo Dragon Ball. Y bueno, gracias a todos por verme, gracias sobre todo a los miembros del canal, sois bellísimos y nada, nos vemos pronto con más. Adiós.